Hola, buenas tardes. Nuestro equipo es Antibióticos Tercera Parte C, conformado por mi compañera Ramos Avitia Briseida Nayeli, quien le dará continuidad a esta exposición más adelante, y su servidora Galindo Reyes Asunciómara. El día de hoy expondremos acerca de la familia de penicilinas. Inicialmente expondremos ciertas generalidades de las penicilinas, como lo que es un grupo de antibióticos reconocidos por su amplia gama contra infecciones que se pueden presentar en diversas especies, además de que es conocido como un grupo de antibióticos mayormente generoso desde su punto de vista en eficacia y su casi nula toxicidad, además de que suele presentar pocos y poco frecuentes efectos adversos. Su descubrimiento fue en 1928-1929 por Alexander Fleming, quien desarrolló un gran campo de oportunidades terapéuticas. Este fármaco es conocido como un antibiótico beta-lactámico, dado a su lenta actividad bactericida, que se reconoce como bactericida dado su mecanismo de acción, que más adelante se hablará. Este tuvo origen a partir de los cultivos de hongos, específicamente del Penicillium chrysogenum, que dio indicio a distintas penicilinas como lo es la penicilina G, K o X, entre otras. Sin embargo, tuvo mayor importancia clínica y mayor uso lo que es la penicilina G y sus diversas presentaciones como lo es la procaínica, la benzatínica y la penicilina V, de la cual en esta exposición no se hablará. También, conforme pasó el tiempo, se desarrollaron distintos componentes, ciertas propiedades que superaron a estas penicilinas, la penicilina G. Ahora bien, las penicilinas tienen dos clasificaciones, dadas las diferencias del espectro de actividad. Entre ellas se encuentran las naturales y las sintéticas. Por un lado, en las naturales se encuentra lo que es las penicilinas G y las penicilinas V. Dentro de las penicilinas G se pueden presentar ciertas presentaciones, como lo mencioné anteriormente, la procaínica, la benzatínica, la benzilpenicilina, y por otro lado, las sintéticas suelen contener una amplia gama de subclasificaciones, en las cuales se pueden encontrar 4. Entre ellas tenemos lo que es la penicilina resistentes a la penicilinasa, la cual esta es reconocida como una enzima dada por la misma bacteria que crea esta resistencia hasta el fármaco para que no tenga una completa o no tenga eficacia en su mecanismo de acción, es decir, que no son efectivas, es decir, no causan nada hacia la bacteria. Que en esta clasificación, en esas penicilinas, se encuentra lo que es la dicloxacilina y la meticilina. Por otro lado, también tenemos lo que es las aminopenicilinas, en las cuales se encuentra la amoxicilina y la ampicilina. Después tenemos la siguiente clasificación, la cual es denominada como penicilinas de espectro extendido, en las cuales nada más en esta presentación abarcaremos una, denominada como ticarcilina. Y por último, nuestra última subclasificación dentro de las sintéticas, tenemos las penicilinas potenciadas, en las cuales se encuentra lo que es la ampicilina con sulbactam y la amoxicilina con ácido clavulánico. Ahora bien, partiendo desde la primera clasificación, las penicilinas naturales. Estas suelen tener en común lo que es el espectro de actividad, lo tienen la mayoría todos igual. Sin embargo, lo que es la penicilina G suele tener una mayor activación respecto a las demás. Otra de las características es que tiene una actividad in vitro contra lo que son las espiroquetas, cocos aerobios, gram positivos y gram negativos. Aquí se menciona claramente que no funcionan en contra de las cepas productoras de penicilinasa, que como mencioné anteriormente es esta enzima por parte de las bacterias que permiten esta resistencia ante estos fármacos. Por ende, quiere decir que estas penicilinas son más susceptibles a que no funcionen, a que no tengan reacción, que no tengan acción, mejor dicho, sobre las bacterias que tienen las bacterias productoras de esta enzima. También se dice que tiene una actividad en bacilos gram positivos, aerobios y anaerobios. Y es importante destacar que son inactivas lo que son en Rickettsias y Mycobacterias. Además, como mencioné anteriormente, su clasificación se da en penicilinas G y V, que nada más en esta exposición se abarcarán lo que son las penicilinas G.
Y es importante también destacar una característica de las penicilinas naturales, que es que se recomienda únicamente la vía parenteral, es decir, que no se recomienda la vía oral. ¿Y a qué se debe esto? A que suele tener ciertas repercusiones en lo que son gracias al pH gastrointestinal, ya que muchas veces cuando existe, por ejemplo, un pH menor a 2, la función de las penicilinas no logra ser completamente eficaz. Además de que no se recomienda porque puede causar efectos gastrointestinales como lo que es vómito y diarrea. Por ende, se recomienda mayormente que se utilice vía intramuscular o subcutánea. Iniciaremos con lo que es la primera penicilina G, también conocida como benzilpenicilina. Esto es importante destacar porque muchas veces muchos autores solamente la reconocen como penicilina G, cuando también su otro nombre es benzilpenicilina. De acuerdo. La benzilpenicilina, como mencioné anteriormente, su forma de liberación, hablando de la farmacocinética, no menciona que es vía oral, dada por las características que mencioné anteriormente. Es decir, que tiene una liberación intramuscular, intravenosa o subcutánea, por ende su absorción va a ser muscular, de tejido adiposo o en circulación sanguínea. Su distribución menciona que se da a partir de todo el organismo. Sin embargo, para ser un poquito más específico, se puede dar su distribución en lo que son el hígado, el páncreas, el riñón, huesos, piel, líquido intersticial, líquido pleural, entre otros. Y tienes excepciones en lo que son el líquido cefalorraquídeo, articulaciones y leche, además de que este se suele presentar también entre lo que es el plasma y los tejidos. Su biotransformación o metabolismo se da a partir del hígado y tiene una excreción vía renal por medio de la filtración glomerular y secreción tubular. Antes de abarcar un poquito la farmacodinamia, me gustaría presentar a qué microorganismos es que esta afecta. Es decir, tiene una actividad in vitro, es decir, fuera del organismo, dada en un laboratorio. Puede presentarse en espiroquetas, tales como la leptospira, o cocos aerobios gram positivos o gram negativos, que en esto se presenta lo que son los estreptococos o estafilococos. Después tenemos que también tiene cierta actividad en bacilos aerobios y anaerobios gram positivos, como lo es el bacilos anthracis, Clostridium spp y Actinomyces. Y, como mencioné, al ser parte de la clasificación de penicilinas naturales, no tiene acción sobre las cepas productoras de la enzima penicilinasa. Ahora, la farmacodinamia. Es importante mencionar que la farmacodinamia es la misma, tiene el mismo mecanismo de acción, el mismo efecto en todas las penicilinas. Así que puede que posteriormente se pueda presentar el mismo concepto de la farmacodinamia. Ahora bien, partiendo desde lo que menciona el autor, este tiene una acción bactericida, dada a la inhibición de la síntesis de los mucopéptidos, que los mucopéptidos son los peptidoglucanos, que son estos polímeros estructurales formados a partir de azúcares y aminoácidos que permiten la estructura completa de la pared celular de la bacteria. Estos, al tener esta inhibición de su síntesis, se da como resultado una barrera defectuosa entre el medio interno y medio externo de la célula, que da como resultado un esferoplasto, que un esferoplasto no es más que una célula bacteriana desprovista de su envoltura o pared celular, la cual provoca un ambiente osmóticamente inestable, es decir, que el proceso de ósmosis no se da de manera correcta, en donde la célula busca esta estabilidad entre su medio interno y medio externo, la cual ya no tiene, dada que la pared celular se queda, dañada, defectuosa, y hace que posteriormente se dé la muerte celular. Siendo un poquito más específicos respecto a la farmacodinamia, es importante mencionar por cómo es que está compuesta la pared celular de las bacterias. Ya partiendo de cómo está estructurada, podemos tener una idea un poquito más concreta de cómo es que las penicilinas tienen acción sobre esta. Pues bien, la pared celular de las bacterias está constituido por una cadena polimérica de peptidoglucanos conformados por N-acetilglucosamida y ácido acetilmurámico,
acetilmurámico, las cuales se encuentran unidos por puentes de hepatoglicina. Heptaglicina, disculpa. Las cuales dan esta estructura más firme a lo que es la pared celular, la pared de la bacteria, vaya. Es importante destacar las diferencias en lo que es las bacterias gram positivas y gram negativas, que una diferencia entre las muchas que tiene es que la pared celular está conformada en las gram negativas con una mayor cantidad de peptidoglucanos, en donde aquí tiene una importancia en las penicilinas porque tienen mayor afinidad a las gram positivas. Y otra característica a destacar es que los peptidoglucanos sufren unos cambios de regeneración constantes que se dan gracias a lo que es una enzima denominada autolisina, que esta enzima a su vez es controlada, es nivelada gracias al ácido lipotecoico que ésta suele contener en el interior de la célula. Ahora, ya teniendo un poquito más claro de cómo está conformada la pared celular, podemos tener la idea de cómo es que funcionan las penicilinas sobre la pared celular. Aquí implementé 3 simples pasos para una mayor comprensión. Iniciamos con el paso 1, que habla del acoplamiento inicial de la penicilina a nivel de las proteínas de unión a penicilinas, o PBP. ¿Cómo se da esto? Básicamente la penicilina, el fármaco, se une a ciertas enzimas que forman parte de la membrana citoplasmática de la bacteria. Entre estas enzimas podemos encontrar lo que es la carboxipeptidasa, la transpeptidasa y la endopeptidasa, las cuales tienen cierta función en lo que es la síntesis de la pared de la bacteria, vaya. En este punto también es importante resaltar que la afinidad que pueda tener el fármaco por estas enzimas es muy importante, ya que de ellas da la respuesta a por qué existe cierta diferencia entre los espectros de actividad entre los diversos fármacos de penicilinas. Es dada esta afinidad entre estos dos. Bien, el segundo paso habla de una inhibición de la reacción de la transpeptidación. La transpeptidación es aquel proceso en la cual se obtiene una energía necesaria para la unión de péptidos. Básicamente, al inhibir esta reacción hace que se evita la unión de los peptidoglucanos, es decir, la unión también de los nucleótidos de Park, que olvidé mencionar que lo que es la N-acetilglucosamina y el ácido acetilmurámico son compuestos importantes denominados como nucleótidos de Park, que son estas unidades estructurales que le dan el completo funcionamiento a la pared celular, que permiten esta fijación o esta estabilidad, vaya. Así que por eso, al inhibir esta reacción de transpeptidación, no hace que los compuestos, los nucleótidos de Park, estas unidades, funcionen como deberían, no permite que estas uniones no existen, por ende se dice que se tiene una inhibición de la pared celular, inhibición de la síntesis de la pared celular. Además de que, posterior a esta inhibición de la síntesis, se dice que el resultado de la interrupción de la regeneración de la pared y de la inhibición del ácido lipotecoico, con la consecuente activación de enzimas autolíticas. Si bien recordamos, las enzimas autolíticas, esta continua regeneración de la pared celular se da a partir de enzimas autolíticas. Sin embargo, estas se ven controladas por el ácido lipotecoico. Por ende, al inhibir este ácido lipotecoico, existe una alteración de la función de las enzimas autolíticas que hace que se descontrolen y básicamente destruyan a su paso toda la pared celular. Por ende, la pared celular se va destruyendo poco a poco y existe este desequilibrio osmótico entre el medio interno y medio externo de la célula y hace que posterior se muera. Y es así básicamente cómo funciona la farmacodinámica de estos fármacos, que en general son todas las penicilinas, funcionan de esta manera.
Partiendo ahora de los efectos adversos, de igual manera se presentan en la mayoría de las, si no es que en todas las penicilinas los mismos, sino que tienen ciertas variaciones en algunas. Primeramente partiremos en que tienen poca frecuencia, es decir, además de que suelen ser muy poco comunes estos efectos, pueden tener se presentan con poca frecuencia. Además de que si se logran presentar, tienen reacciones de hipersensibilidad manifestados con erupciones cutáneas, lo que son fiebres, eosinofilia, que es este aumento de eosinófilos. También puede presentarse con trombocitopenia, que es esta disminución de plaquetas, anemias, entre otras. También se presenta lo que son enzimas hepáticas elevadas y neurotoxicidad, que esta se puede dar a partir de una sobredosis de este fármaco. Ahora, aquí es importante destacar algo. Si vemos, a diferencia de los anteriores fármacos de los cuales hemos trabajado, las unidades de medida no son miligramos sobre kilogramos, sino que en las penicilinas naturales se utilizan las unidades internacionales, las cuales tienen cierta equivalencia, que puede llegar a ser un poco confusa, pero básicamente menciona que una unidad internacional vale a un 0.6 microgramo de la sal que se pretende utilizar. Es decir, básicamente es una conversión en el sentido de que un miligramo equivale a 1000 microgramos. ¿En cuántos de esos 1000 microgramos cabe una unidad internacional, que es 0.6? Básicamente se hace una división entre 1000 entre 0.6, quedando como equivalencia un miligramo equivale alrededor de 1667 unidades internacionales. Por ende, tenemos cantidades bastante grandes a diferencia de cuando manejamos los miligramos. Ahora, partiendo desde el perro suele tener una dosificación alrededor de 20.000 hasta 60.000 unidades internacionales sobre kilogramo. Su vía de administración es intravenosa, subcutánea, intramuscular, que se puede dosificar cada 4, 6, 8 o 24 horas, dependiendo de su vía de administración. El gato, por su parte, tiene una dosificación de 20.000 a 100.000 unidades internacionales sobre kilogramo. Su vía de administración es intramuscular, con un intervalo de cada 6, 8 o 12 horas. En bovinos se presenta una dosificación de 10.000 a 66.000 unidades internacionales sobre kilogramo, con una vía de administración intramuscular y subcutánea, al igual que el gato, con un intervalo, de cada 24 horas por 1 a 4 días. Y en equino, de 10.000 a 50.000 unidades internacionales sobre kilogramo, vía intramuscular, intravenosa y subcutánea cada 6, 8 y 12 horas. En porcino tenemos por último que va de 6.600 a 40.000 unidades internacionales sobre kilogramo, vía intramuscular y con una dosis única a diferencia de los demás. Ahora partimos a la siguiente presentación de la penicilina G, que esta puede presentarse como la penicilina G procaínica, que esta al tener una hidrólisis se hidroliza y se convierte en lo que es la penicilina G al ser dosificada. Esta tiene una farmacocinética en liberación intramuscular o subcutánea. De igual manera, no se presenta vía oral, con una absorción por ende muscular y puede llegar a tenerse intrauterina. Su distribución de igual manera en todo el organismo, piel, huesos, corazón, pulmones, riñones, hígado, a excepción de lo que es el líquido cefalorraquídeo, articulaciones y leche. Su metabolismo se da a partir del hígado y su excreción es renal con filtración glomerular. Farmacodinamia es exactamente la misma, en donde existe esta inhibición de la síntesis de los mucopéptidos, peptidoglicanos, que forman la pared celular y que ha resultado como una barrera defectuosa dada al bloqueo de las PBP o proteínas de unión a penicilinas, que hace que no tenga un completo funcionamiento y
dé como resultado un esferoplasto osmóticamente inestable. Es exactamente la misma farmacodinámica. Su actividad in vitro es igual, espiroquetas y cocos aerobios, gram positivos y gram negativos, bacilos aerobios y anaerobios gram positivos, y de igual manera no funciona en cepas productoras de la enzima penicilinasa. En efectos adversos, de igual manera son los mismos, tienen poca frecuencia, reacciones de hipersensibilidad, como mencioné, erupciones cutáneas, fiebre, eosinofilia, trombocitopenia, anemias, leucopenia, linfadenopatías, que son esta inflamación de los ganglios linfáticos, anafilaxia, estas reacciones alérgicas, que me faltó por destacar, las anemias, esta disminución de glóbulos rojos, eosinofilia, este aumento de eosinófilos, trombocitopenia, disminución de plaquetas. En caballos, ¿por qué se presenta la toxicosis? Esto se debe a que a diferencia de las demás penicilinas naturales, el metabolismo no es totalmente eficaz ante las sales procaínicas. Por ende, el caballo puede presentar ciertos ataques alérgicos o puede presentar anafilaxias, alérgicos, convulsiones, entre otros. Recomendación. En el caso de la penicilina G procaínica se recomienda que sea en polvo. La dosificación, de igual manera, se menciona que se manejan unidades internacionales sobre kilogramo. En este caso, lo que es la penicilina G procaínica, menciona que 1 miligramo equivale aproximadamente de 900 a 1050 unidades internacionales sobre kilogramo. Esa es la equivalencia de las unidades internacionales en el caso de la penicilina G procaínica. En el caso de los perros, maneja una dosis de 20.000 a 40.000 unidades internacionales sobre kilogramo vía intramuscular y subcutánea cada 12 a 24 horas. En el gato va de 20.000 a 100.000 unidades internacionales sobre kilogramo, con una vía de igual manera intramuscular subcutánea cada 8 a 12 horas. Y en bovinos se presenta de 10.000 a 40.000 unidades internacionales sobre kilogramo, vía intramuscular y subcutánea. Y aquí se puede presentar vía oral. Sin embargo, como dije, no es muy recomendado dados los efectos adversos que pueden llegar a presentarse. Además de que no son muy factibles al medio ácido que puede llegar a presentar el tracto gastrointestinal. Además de que olvidé destacar que pueden llegar a dañar la flora intestinal. Esa es otra de las razones por las cuales no se recomienda el uso de vía oral de las penicilinas naturales. Se da cada 12 a 24 horas por 1 a 4 días. En equino se da de 20.000 a 50.000 unidades internacionales sobre kilogramo, de vía intramuscular subcutánea cada 6 a 12 horas. En porcino se da de 6.600 a 40.000 unidades internacionales sobre kilogramo vía intramuscular y cada 24 horas. Por último, tenemos dentro de las penicilinas G, la penicilina G benzatínica, igualmente al tener el proceso de hidrólisis se puede llegar a convertir en la penicilina G. Tiene una farmacocinética en liberación intramuscular, con una absorción muscular, por ende, con su distribución de igual manera es dentro de todo el organismo, con los órganos que mencioné anteriormente, a excepción del líquido cefalorraquídeo, articulaciones y leche. Su metabolismo se da a partir del hígado y su excreción es vía renal. Exactamente la misma farmacodinámica, esta fijación del fármaco hacia estas enzimas, esta destrucción de la pared celular y posteriormente un ambiente osmóticamente inestable, también conocido como un estrés osmótico, en las cuales la célula no puede sobrevivir y por ende muere. Acción bactericida. Su actividad es in vitro. Mismos microorganismos, espiroquetas y cocos aerobios gram positivos y gram negativos.
bacilos aerobios y anaerobios gram positivos. Como mencioné, las penicilinas tienen una mayor afinidad a lo que son las gram positivas. Efectos adversos es justamente los mismos, poca frecuencia, reacciones de hipersensibilidad que se manifiestan en erupciones cutáneas, fiebres, eosinofilia, trombocitopenia, anemias, leucopenias, linfadenopatías, anafilaxia. En perros, olvidé mencionar que también se pueden presentar lo que es la taquipnea, que es este aumento de la frecuencia cardíaca, disnea, esta dificultad de la respiración, falta de oxígeno, edemas y taquicardias, que las taquicardias también se reconocen como este aumento de la frecuencia cardíaca. Dentro de las unidades internacionales, en este caso, igual hay otra equivalencia en donde 1 miligramo de este fármaco equivale a aproximadamente de 1090 a 1272 unidades internacionales. Esa es la equivalencia en este específico fármaco. En perro va desde 40.000 a 50.000 unidades internacionales sobre kilogramo con una vía intramuscular con un intervalo de 5 días. En el gato tenemos que va desde 40.000 a 50.000 unidades internacionales sobre kilogramo, igual vía intramuscular. Si se contempla, la mayoría de estas son vía intramuscular, a diferencia de lo que es el bovino, que también se puede presentar vía subcutánea. El gato, estaba en el gato, puede presentarse, es exactamente igual que el perro. En bovino va de 10.000 a 20.000 unidades internacionales sobre kilogramo cada 48 horas. En equino, 50.000 intramuscular de 48 a 72. Y porcino, que va de 11.000 a 40.000 y se presenta en dosis única. Ahora, eso fue por parte de las penicilinas naturales. Ahora, abarcando lo que son las penicilinas sintéticas, tenemos que cuentan con una gran diferencia, y es que estos fármacos, al haber modificado ciertas propiedades que las hacen superiores a las anteriores, las penicilinas naturales, son más estables ante los medios ácidos estomacales. Por ende, se dice que se pueden ya administrar vía oral. En este caso, por mi parte, solamente presentaré lo que son las penicilinas resistentes a la penicilinasa, que como mencioné anteriormente es esta subclasificación, en las cuales se encuentra solamente la dicloxacilina y la meticilina. Iniciando con la dicloxacilina, su farmacocinética, entonces ya podemos tener claro que ya no es riesgoso tener la vía oral, por ende su liberación es vía oral, su absorción es del tracto gastrointestinal, su distribución se da por hígado, riñones, hueso, bilis. Si notamos es que tienen la misma distribución en órganos, sin embargo esta tiene una pequeña parte en el tejido nervioso. Su metabolismo se da por medio del hígado y tiene una excreción renal y vía biliar por heces. Su farmacodinámica, a pesar de que tienen ciertas propiedades superiores, tienen la misma farmacodinámica, es decir, inhibición por el bloqueo de PBP, proteínas de unión a penicilinas, efecto autolítico bacteriano, gracias a esta enzima autolítica, la cual, es importante, otra diferencia de las demás es de que su eficacia bacteriana se dirige directamente a cepas productoras de penicilinasa, es decir, que todavía ya son más, tienen esta diferencia entre las anteriores, aquí ya pueden combatir a esta gama de bacterias que pueden presentar esta enzima que permite la resistencia ante estos fármacos, ya son capaces de combatirlos, es decir, que ya a pesar de la existencia de esta enzima, pueden llegar a tener su misma actividad, su mecanismo de acción. Después tenemos a los cocos que tienen actividad sobre los cocos gram positivos, tales como el ejemplo de los estafilococos. Los efectos adversos suelen ser exactamente los mismos, reacciones de hipersensibilidad, y en perros
taquicardia, taquipnea, disnea, edemas. La dosificación. La dosificación suele ser la misma para perros y gatos, aquí ya se presenta en lo que es en miligramos, ya no utiliza lo que son las unidades internacionales. Aquí va de 20 a 30 miligramos sobre kilogramo, vía oral, con un intervalo de 6 y 8 horas por 14 a 84 días. Y se recomienda que su dosificación sea como mínimo 1 hora antes de la alimentación. De igual manera, porque como penicilinas puede tener los efectos directos en el tracto gastrointestinal. Por último tenemos meticilina, la cual su liberación es de 3 formas, que es vía oral, intramuscular e intravenosa, donde la absorción se da por medio de intestinos, músculos y la circulación sanguínea. Su distribución se da en tejido nervioso y su metabolismo es en el hígado y excreción en orina y bilis. Su actividad bacteriana, su farmacodinámica de igual manera, repito, es la misma, y tiene un efecto en bacterias gram positivas, como el ejemplo de Staphylococcus. Efectos adversos, igual, reacciones de anafilaxia, que se puede presentar como urticaria, comezón, diarrea, edemas generalizados y choque anafiláctico agudo. Se recomienda que no se dosifique con una penicilina oleosa en equinos, ya que puede causar hipersensibilidad, reacciones de hipersensibilidad. En pacientes, también se recomienda ciertos cuidados con los pacientes con insuficiencia renal, ya que pueden causar signos anafilácticos o neurotoxicosis. Dosis. El autor maneja únicamente la dosis en perros, que va a partir de 25 miligramos sobre kilogramos, vía intramuscular, que va a partir de 4 a 6 horas. Eso sería todo por mi parte. A continuación, da seguimiento a mi compañera Briseida. Buenas tardes, mi nombre es Briseida y yo les estaré hablando sobre la familia de aminopenicilinas. Estas se distribuyen amplia y rápidamente en lo que son la mayoría de los tejidos y líquidos. Incluye también el cerebro y líquido sinovial, con excepción de ojos y próstata. En primer lugar tenemos a la ampicilina. Esta tiene una farmacocinética con liberación de vía oral, intramuscular, intravenosa y subcutánea. Su absorción es en tracto gastrointestinal, músculo, tejido adiposo y en circulación. Se distribuye en hígado, pulmones, músculo, bilis y los líquidos acítico, pleural y sinovial. Se metaboliza en el hígado y se excreta a través de la orina. Esta es de tipo bactericida. Su farmacodinámica es que se une a las proteínas fijadoras de penicilinas e inhibe la síntesis de la pared celular. Esto disminuye la resistencia y rigidez de la pared celular y afecta la división celular y su crecimiento. Esta tiene una actividad contra lo que son las cepas de aerobios gram negativos, como viene siendo la Escherichia coli, Klebsiella y Haemophilus. Dentro de sus efectos adversos tenemos algunas reacciones de hipersensibilidad, en las cuales se puede encontrar como erupciones cutáneas, fiebre, eosinofilia, neutropenia, agranulocitosis, trombocitopenia, leucopenia, anemias, linfadenopatía o anafilaxia. También podemos encontrar lo que son algunos efectos gastrointestinales, como lo son anorexias, vómitos y diarreas. En perros incluye taquipnea, disnea, edema y taquicardia. Dentro de sus dosis tenemos que el perro es de 10 a 50 miligramos por kilogramo. Estas viene siendo ya, por vía oral, intramuscular o subcutánea. Los intervalos son de cada 6, 8 o 12 horas por 3 a 14 días. En gatos es de 7 a 40 miligramos sobre kilogramo. Este es igual, vía oral, intramuscular o subcutánea, y con intervalos de 6, 8 o cada 12 horas por 7 a 14 días. Luego tenemos lo de los bovinos, que son de 11 a 22 miligramos por kilogramo. Esta solo sería vía intramuscular o vía subcutánea, con un intervalo de 12 horas a 24 o 24 horas.
En equinos es de 5 a 50 miligramos por kilogramo. Esta viene siendo de vía intravenosa o intramuscular, con un intervalo de 6 u 8 horas. Y en porcinos tenemos de 6 a 8 miligramos por kilogramo por vía intramuscular o subcutánea, con un intervalo de cada 8 horas. Luego tenemos lo que es la amoxicilina, que viene siendo casi igual que la ampicilina, que tenemos la liberación de vía oral, intramuscular, intravenosa y vía subcutánea. Absorción en tracto gastrointestinal, músculo y en circulación. Se distribuye en el hígado, pulmones, bilis y los líquidos acítico, pleural y sinovial. Se metaboliza en el hígado y tiene su excreción en orina. Dentro de su farmacodinámica encontramos que inhibe la síntesis de los micopéptidos en la pared celular, lo que provoca una barrera defectuosa y un esferoplasto osmóticamente inestable. Esta igual actúa contra cepas de aerobios gram negativos, como lo son algunas cepas de Escherichia coli, Klebsiella y Haemophilus. Los efectos adversos son reacciones de hipersensibilidad, como lo son las erupciones cutáneas, fiebre, eosinofilia, neutropenia, granulocitosis, trombocitopenia, leucopenia, anemias, linfadenopatía o anafilaxia. También podemos encontrar los efectos gastrointestinales, que son la anorexia, vómitos y diarreas. Este medicamento en dosis altas o el uso muy prolongado puede causar neurotoxicidad, como por ejemplo ataxia en perros. También en perros podemos encontrar lo que son taquipnea, disnea, edema y taquicardia. Sus dosis son en perros de 10 a 30 miligramos por kilogramo por vía oral, intramuscular o subcutánea, con un intervalo de 6, 8 o 12 horas, de 7 a 21 días. En gato es de 10 a 22 miligramos por kilogramo, igual de vía oral, intramuscular, subcutánea o intravenosa, con intervalos de cada 8 horas, 12 horas, 24 horas, por 5 a 7 días. En bovinos es de 6 a 12 miligramos por kilogramo por vía intramuscular o vía subcutánea, con un intervalo de 8 o 12 a 24 horas. En equino es de 15 a 30 miligramos por kilogramo por vía oral, intramuscular o intravenosa, con un intervalo de cada 6 a 8 horas, de cada intervalo de 6 u 8 horas. En porcino es de 5 a 11 miligramos por kilogramo, ya sea vía subcutánea o vía intramuscular, con un intervalo de cada 8 horas. Luego tenemos lo que es la ampicilina con sulbactam. Esta es solo liberación vía intramuscular o vía intravenosa. Su absorción vendría siendo en músculo y en circulación, y se distribuye en hígado, pulmones, músculo, bilis y los líquidos que son acítico, pleural y sinovial. Se metaboliza en el hígado y tiene su excreción en la orina. Cuando el sulbactam se combina con la ampicilina, amplía su espectro de actividad. Aquellas bacterias que producen beta-lactamasas de los tipos 2 o 4 de Richmond-6. La sulbactam lo que hace es que se une a las beta-lactamasas, por lo que protege el anillo beta-lactámico de la ampicilina de la hidrólisis, y tiene cierta actividad antibacteriana contra Neisseria, Moraxella y bacteroides. Dentro de sus efectos adversos encontramos que las inyecciones intramusculares pueden ser dolorosas, mientras tanto las inyecciones intravenosas pueden causar tromboflebitis. También podemos encontrar anafilaxia. Igual las dosis las dosis muy altas de este medicamento o el uso muy prolongado puede causar neurotoxicidad, como lo había mencionado, la ataxia. También otro efecto adverso puede ser las enzimas hepáticas elevadas, y en perros incluye lo que es la taquipnea, disnea, edema y taquicardia. Sus dosis en perros es de 20 a 50 miligramos por kilogramo vía intravenosa o intramuscular, con un intervalo de cada 6 u 8 horas. En gato de 20 a 50 miligramos por kilogramo vía intravenosa o vía intramuscular, con un intervalo de 6 u 8 horas. Luego tenemos la amoxicilina con ácido clavulánico. Esta es solo vía oral, por lo tanto su absorción sería en tracto gastrointestinal. Esta se distribuye en los pulmones, líquido pleural y líquido peritoneal,
y en músculo. Su metabolismo es en hígado y su excreción es a través de la orina y heces. Este desarrolla un efecto bactericida, interfiere, bueno, dentro de su farmacodinámica encontramos que interfiere con la síntesis de la pared bacteriana, motivando una estructura defectuosa que finalmente rompe para causar la muerte de la bacteria. El ácido clavulánico lo que hace es que actúa al unirse de manera competitiva e irreversible a las beta-lactamasas, incluidos los tipos 2, 3, 4 y 5, y a las penicilinasas producidas por Staphylococcus. Dentro de sus efectos adversos encontramos las reacciones de hipersensibilidad, erupciones cutáneas, fiebre, eosinofilia, neutropenia, agranulocitosis, trombocitopenia, leucopenia, anemias, linfadenopatía o anafilaxia. Igual podemos encontrar los efectos gastrointestinales, que vienen siendo la anorexia, vómitos y diarreas, neurotoxicidad también, y también enzimas hepáticas elevadas, y en perros incluye lo que es la taquipnea, disnea, edema y taquicardia. Dentro de sus dosis encontramos que el perro es de 10 a 25 miligramos por kilogramo vía oral, con un intervalo de cada 8 horas o cada 12 horas. En gato es de 10 a 20 miligramos por kilogramo, igual vía oral, con un intervalo de cada 8 horas o cada 12 horas. Y por último tenemos la ticarciclina. Esta pertenece al grupo de las carboxipenicilinas. Esta tiene su liberación por vía intramuscular, subcutánea o intravenosa. Su absorción es en tracto gastrointestinal, circulación y músculo. Su distribución es en líquido pleural, líquido intersticial, bilis, y ya se distribuye también en hueso. Se metaboliza en el hígado y su excreción es vía renal. Dentro de su farmacodinámica encontramos que se une a proteínas fijadoras de penicilinas, lo que debilitan o interfieren con la formación de la pared celular. Después de unirse a las proteínas fijadoras de penicilinas, la pared celular se rompe o sufre lisis. Se utiliza principalmente para infecciones gram negativas, especialmente las que son causadas por pseudomonas. Dentro de los efectos adversos encontramos que puede haber reacciones alérgicas, convulsiones, disminución de la función plaquetaria y diarrea. En sus dosis, en el del perro sería de 2 a 10 miligramos por kilogramo, vía intravenosa, intramuscular y subcutánea o tópica, con un intervalo de 1 hora, 8 horas o de cada 4 a 6 horas y cada 12 horas. En gato tenemos que es de 7.5 a 75 miligramos por kilogramo, vía intravenosa, intramuscular o subcutánea, con un intervalo de cada hora, bueno, cada 5 horas o cada 8 horas. Y en equino tenemos que es de 22 a 50 miligramos por kilogramo, por vía intravenosa o vía intramuscular, con un intervalo de 6 a 8 horas, no, cada 6 y cada 8 horas. Y sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.